A esta hora tenemos un invitado en Cristalina Estéreo y queremos hablar sobre varios temas de los cuales él conoce muy bien. Tiene que ver con el teatro, tiene que ver con los espectáculos, tiene que ver obviamente con la formación teatral y todos los cambios que se han vivido por cuenta de este COVID-19. Quiero saludar al señor Francisco Pinzón, es director del Teatro Tal, formador teatral del municipio de Anapoima. Él es licenciado en Educación Artística y Gestión Cultural. Profesor Francisco Pinzón, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Jimmy Javier, buenos días a todos los compañeros de Cristalina Estéreo, a todas las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy. Ante todo, muchas gracias por permitir esta entrevista, esta comunicación. Profesor Francisco, inicialmente, en el tema cultural, que es el que concierne, el tema del teatro, de las artes, música, espectáculos, toda esta parafernalia tan importante para el entretenimiento de los ciudadanos, ¿cómo se ha vivido en esta época de pandemia? Pues bueno, eso depende mucho del sector del arte que nos estemos enfocando con la respuesta, porque pues si lo revisamos desde la región del Tequendama, por decirlo así, hablemos de citas del colegio, hablemos de la mesa, hablemos de Anapoima, pues básicamente lo que nos ha tenido pues quietos es el encierro, ¿sí? Pero puedo hablarles a ustedes y aprovecho para extender ese saludo, ese abrazo a estos tres alcaldes, al doctor Hugo Alexandre, al doctor Humberto, al doctor Andrés, que pues ellos han estado muy comprometidos desde lo que yo he visto, desde la perspectiva tanto en mi formación en Anapoima con mis muchachos y como lo que veo de los otros tres municipios, que hay un compromiso con este ejercicio del arte y con que el arte pues desde la virtualidad y desde otras perspectivas ha venido apoyando y ha venido estando pues como muy activo en los ejercicios que se están presentando en este momento en la región, ¿sí? Pero pues eso es básicamente a partir del ejercicio de las escuelas de formación artística y de los procesos formativos que se dan en los municipios. Pero cuando nos vamos a la perspectiva independiente, o sea, a las personas, a los artistas que no viven de estos procesos formativos o de los proyectos de la alcaldía, pues este encierro y esta inactividad económica desde el turismo pues ha afectado bastante, ¿sí? O sea, hablando acá de lo que es región del Tequendama. Si lo visualizamos desde el ejercicio nacional, pues la crisis cultural pues está bastante, es bastante amplia, ¿no? Es bastante fuerte porque pues si nomás revisamos el tema Bogotá, en Bogotá pues la gran mayoría de personas, artistas, viven también tanto de los proyectos estatales como de algunos proyectos privados individuales que tienen que ver con los mismos sectores económicos del turismo, los restaurantes, los bares, que pues son los sectores que están más afectados en este momento y por ende afectan el sector turístico y el sector artístico desde el punto de vista privado. También el tema del cierre de los colegios. O sea, se cerró un colegio y, por ejemplo, se cierra un mes antes de la Semana del Idioma, y el Día del Idioma, sobre todo para el teatro, es un día que tiene bastante mercado de presentaciones y funciones. Entonces, siempre la afectación que se está dando desde la economía a nivel nacional y pienso yo que a nivel mundial ha sido muy, muy fuerte con el ejercicio teatral y con el ejercicio artístico. Es un crítico en el sentido que el arte, principalmente que tiene o lo que tiene que ver con el teatro, las artes escénicas, pues deben convertirse en una industria, porque lamentablemente muchas personas, aunque son profesionales, lo toman como un hobby, no lo vuelven una industria y al final terminan reventados, terminan quebrados, porque esto se trata de dinero, de invertir no solamente en los artistas, en pagarles sus sueldos, en pagarles sus presentaciones, sino también en todo lo que lo encierra. Hablo de todos los temas de producción, iluminación, vestuario, puesta en escena, en fin. Si no se toma en serio, si no se toma como industria, pues tiende a fracasar. Pero pues la situación hoy en día es muy complicada por cuenta de lo que estamos viviendo. En ese orden de ideas, profesor Francisco, ¿qué le espera a la industria puntualmente de la cultura?
Pues el panorama, mi Javier, es bastante complejo hablando de esos términos, de términos de industrias culturales, porque hasta que no se dé una reactivación económica, las industrias culturales pues también tienden a estarse inquietas, ¿no? Hablamos sobre todo del tema del turismo. La cultura está muy ligada a la actividad económica turística, así sea en las grandes ciudades o así sea en los municipios. Entonces, si no hay una reactivación económica de ese sector, siempre va a estar complicado que se pueda arrancar. Pero pues esa reactivación económica, pienso yo también que depende mucho de nosotros mismos, ¿no? De que cuando se den estas aperturas o estas estas oportunidades de empezar a salir y empezar a movernos, pues tenemos que estar respetando esos protocolos que se dictan, ¿no? Y si nosotros estamos ligados a esos protocolos y si esos protocolos se están respetando, pues va a ser mucho más fácil ir activando este tipo de sectores. Sí, dentro de ese tema que usted me nombraba, pues de los teatros, de las salas, hay una afectación bastante grande, en particular en una de las únicas salas concertadas que había en Cundinamarca, que es la sala del Teatro Fahrenheit en Chía. Es un teatro que tiende en este momento ya a cerrar y a desaparecer, porque el apoyo que tenían con el Ministerio de Cultura este año no lo tuvieron por el mismo tema de la pandemia, y es un grupo de artistas que están en este momento pagando unos arriendos, pagando deudas de bancos, ya no está pagando las nóminas de las personas que sostienen el teatro, y pues el teatro se sobrevivía de funciones y de las gestiones que hacían ellos con el sector, sobre todo educativo también. Y pues este teatro tiende en este año ya también a desaparecer y a cerrarse, y pienso que es el drama de muchos espacios privados de iniciativas culturales que están afectados por este tema. Sí, profesor, durante la pandemia muchos han dicho, bueno, vamos a reinventarnos, y la reinversión es irse para YouTube o para Facebook, puntualmente, o para Instagram, que son tal vez las que más se mueven. Pero realmente, pues eso no, más allá de pronto de que sea un poco más visible, realmente como negocio no termina siendo interesante ni tampoco termina siendo rentable. Sin embargo, ustedes se la jugaron y fueron un poco más allá, y hablo puntualmente del caso de Anapoima. Ustedes con los niños tuvieron la posibilidad de ingresar a lo digital, pero desde el comienzo de todo esto, hablo de la radionovela, volver a tocar los temas que se vivían por allá en los años 60, 70 y 80. Sí, bueno, esas son estrategias que tenemos de nosotros, pues desde la Escuela de Teatro de Anapoima, pues para el trabajo virtual y que se siga dándose ese trabajo formativo. Cuando hablamos de reinvención, pues estoy hablando de que nosotros hacemos teatro, y pues el teatro básicamente se reinventa hace más de 100 años con la aparición del cinematógrafo. Entonces, desde el momento en que se pudo grabar algo, desde que se pudo captar una imagen y actuar frente a eso y después reproducirlo en otro espacio, ahí ya se reinventó el teatro y se transformó en cine. Entonces, la reinvención de las artes escénicas se dio hace mucho tiempo. Sí, resulta que nosotros estamos enmarcados en algo que se llama las artes vivas. Las artes vivas son las artes que se dan en el escenario, ¿sí? Y lo que sucede en ese momento en el escenario es un sentimiento y es un sentido único, es algo que solamente los vivimos los que estamos parados en el escenario. Yo les doy un ejemplo pues muy cercano, muy palpable, que sé que a todos les gusta, que es el tema de la música. Entonces, cuando un niño de la banda sinfónica se prepara 5 años para aprender a tocar un instrumento, y cuando tiene esa oportunidad de estar en ese concurso de bandas tocando ese solo por el cual se preparó, y después de que termina ese solo y siente ese aplauso, es un sentimiento único, es algo que no lo percibe sino la persona que está viva en el escenario con el público vivo que tiene al frente. Y básicamente lo que más ha afectado este aislamiento es eso, porque no lo hemos vuelto a vivir, porque no lo hemos vuelto a tener, porque es básicamente lo que nos ha hecho a muchos inclinarnos también por hacer este ejercicio de
hacer artes para el escenario, de hacer artes vivas, ¿sí? Yo por eso no he hecho ni cine, no he hecho televisión, porque a mí lo que me llama es siempre ese tema de estar en el escenario actuando y recibiendo esos aplausos y viendo esos momentos que son básicamente únicos y que no se vuelven a vivir, ¿sí? Son pequeñas colecciones de instantes, de momentos que se dan en la mente. Ya con el trabajo que hemos venido haciendo con Anapoima y con Teatro Tal, pues es un ejercicio narrativo, es un ejercicio que habla sobre esta pertinencia local, sobre los mitos, sobre las leyendas, sobre contar un poquito qué es Colombia, ¿sí? Pero qué es Colombia a partir de la tradición oral. Y pues ahí tenemos varias leyendas más. Dentro de las leyendas que hay en el canal de YouTube está la leyenda de nuestro Juan Díaz, tenemos a la Patasola, la Madre de Agua, y todas estas son mitos y leyendas que han contado los jóvenes de la escuela y los actores del grupo de Teatro Tal, y el ejercicio se dio en una sola grabación, o sea, para poder seguir sosteniendo pues el ejercicio de hacer teatro, ¿sí? No editarnos, no tocar el audio, no tocar de pronto la edición, cortar, quitar, pegar acá, sino todo se dio básicamente en una grabación que se hizo en vivo, y pegó la grabación con unos audios y una edición de imágenes sencillita en algunos casos, y eso es lo que se está haciendo. Entonces pues ahí también ya ha habido pues un nuevo motor de escuela, que es el escucharnos, porque muchas veces cuando uno está en el escenario, pues después no se vuelve a ver o se vuelve a escuchar en lo que hizo. Entonces, acá en esta ocasión, cuando nos grabamos, pues tenemos también esa oportunidad de que eso sea un espejo y nos podamos evaluar, ¿sí? Entonces, pues ese fue el ejercicio que se hizo pues en la primera etapa de estos días de pandemia, la Escuela de Formación de Teatro Anapoima y con Teatro Tal, y ahorita estamos haciendo otros programas y otras cositas que están pues saliendo ya al aire. Hay uno que se llama Cuentos para Soñar, que ya salió el primer capítulo, esta semana tiene que salir el segundo capítulo de Cuentos para Soñar, que son cuentos infantiles, de estos cuenticos ilustrados, en donde pues el actor del grupo de la Escuela de Teatro de Anapoima va leyendo el cuento, lo va interpretando y van apareciendo las mismas imágenes que están en los libros, y es un programa enfocado al público infantil, sobre todo, pero también al compartir con la familia. O sea, que yo estoy en mi casa, tengo el cuento y venga, me siento el niño y vamos leyendo y voy motivando en ese niño pequeñito pues el ejercicio a la lectura, ¿no? Y que pues en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de aislamiento, la lectura sea un motor de entretenimiento. ¿Sí? Sí. Profesor Francisco, con los buenos días. ¿Qué tanta receptividad y qué tanta disposición hay por parte de la comunidad y especialmente de pues los jóvenes y los niños que están recibiendo estos talleres y estas clases a través de las redes y de manera virtual? Es amplia. El mostrar el trabajo, pues en las mismas visitas que tienen los ejercicios en el canal de YouTube y en el canal de YouTube de la Alcaldía de Anapoima, pues tienen una viralidad amplia, ¿sí? La receptividad pues en las clases es raro, pues, puedo decirlo, es raro porque pues cuando uno está en el aula es lo mismo, el sentimiento y el enseñar tiene otra dinámica, pero pues acá ha tenido una dinámica un poco más personal, porque pues hemos tenido la oportunidad de llegar al estudiante o al artista en formación de una manera más personal, de llegarle a trabajar un ejercicio individualmente, y pues cuando se trabajan las individualidades pues también se robustece un poquito el trabajo grupal, pero estas individualidades empieza usted a descubrir cositas que no estaban en ellos, y pues con estos ejercicios que tienen pues ese tinte radial, el proceso vocal y el proceso de entonación, el proceso de interpretación, el mismo ejercicio de proyección de voz, de manejo de la voz frente a un micrófono, pues ha sido distinto y ha sido interesante para esta exploración. Entonces ha abierto un poquito más la perspectiva del campo formativo, por decirlo así, pero sigue haciendo falta salir, sigue haciendo falta encontrarse, sigue haciendo falta ensayar. Sí, hay cosas definitivamente que, como usted lo decía, son personales, ¿no? Y el teatro tiene eso. El teatro es íntimo, la sala,
se apagan las luces, se enciende el escenario y el contacto directo entre los artistas y el público, porque es directo. Incluso en las últimas obras que tuvimos la oportunidad de ver con Juliet, veíamos que ya se salían los mismos artistas del libreto para tener una interacción con el público, independiente de la obra que se estuviera viviendo. Podría ser una obra clásica, escrita en los años 50, 60, y se salen por un momento del libreto e interactúan con el público, y eso creo que es lo que lo hace mágico. Pues sí, Jimmy Javier, ¿cómo le explicar a este punto? O sea, según lo que le alcancé a entender, porque te está contando un poquito la comunicación. Este ejercicio es el ejercicio de la lectura dramática, ¿sí? El ejercicio de poner permítame, Jimmy Javier, tengo un retorno, me escucho y no logro concentrar. Sí, lo entiendo porque me pasa todo el tiempo. Hay que bajarle al radio para que escuchemos, por favor, por el teléfono. Y le decía yo que lo que hace falta, lo que usted, o lo que percibo entre lo que usted está exponiendo, es que falta esa integración directa con el público, que en el teatro se siente cuando el escenario se enciende y las luces se apagan, pues que precisamente es importante tener en cuenta que el artista se compromete con el público, es una interacción muy íntima. Sí, es una catarsis, por decirlo así, Jimmy. Es un momento único, es un momento que solo se vive en el instante de la presentación. Por eso vuelvo, insisto, en el término de artes vivas, ¿sí? Lo que es la danza, el teatro y la música, y si se me está escapando algo, pues me disculpan. Las mismas artes plásticas también en momentos dados tienen estos momentos únicos de interacción con el público. Entonces, esta interacción, básicamente más que la economía es importante, ¿sí? Pero eso está haciendo muchísima falta. Eso le está haciendo muchísima falta al actor, al bailarín, al músico, poder estar parado en el escenario y poder estar compartiendo directamente con el público. Y sé que al público también le debe estar haciendo falta. ¿Sí? A las personas que ven el teatro, a las personas que gustan de las temporadas teatrales, a las personas que gustan de los eventos musicales, de los eventos dancísticos, les debe estar haciendo falta ahí, a ver eso que los mueve y que los conmueve, que son esas artes vivas y esa también interacción directa con el artista y ese compartir directo con el artista, ¿sí? Pero como les digo, esto depende muchísimo de nosotros, de que en el momento en que se empieza a dar una reactivación económica, nosotros mismos respetemos los protocolos que se están dando. A eso, por ejemplo, quiero compartirles, hay una circular del Ministerio de Cultura que salió hace 3 días, en donde ya se está activando un protocolo para que por lo menos nos podamos encontrar nuevamente a ensayar, para que las salas teatrales y para que los espacios culturales se puedan abrir y puedan por lo menos los estudiantes de artes escénicas y de música y los grupos poderse encontrar, hacer sus ensayos. Pero lógicamente todo esto va ligado a una revisión de los protocolos que se tienen que ver desde las mismas instancias municipales y metropolitanas, ¿sí? Y esa autorización viene directamente desde ahí. Simplemente el Ministerio de Cultura está entregando un protocolo de bioseguridad para que eso se pueda dar. Entonces, pero para que esas cosas, y para que nosotros podamos volver a abrir las puertas, a prender las luces, a decir que comience la función, dependemos muchísimo de que el sector económico, el sector turístico abra, que el sector turístico abra sus puertas. Pero para que eso se dé, la responsabilidad es de todos nosotros. La responsabilidad está en el autocuidado, la responsabilidad está en el lavado de manos, la responsabilidad está en ponernos el tapabocas, la responsabilidad está en generar ese distanciamiento social, en no generar las aglomeraciones que se han venido generando en otras actividades que se dieron hace pocos días. Sí, la responsabilidad viene de nosotros mismos como seres humanos, de cuidarnos y de cuidar a nuestros hijos, a nuestras familias, a las personas de nuestro entorno.
Pues profesor Francisco Pinzón, ha sido usted muy amable por atendernos en esta mañana, hablar un poquito de lo que está sucediendo en el tema de las artes por cuenta de la pandemia, y pues vemos un futuro alentador, porque todo eso tendrá que reacomodarse, puede demorarse un poco, pero tarde o temprano volverá a hacer lo mismo y nos volveremos a encontrar obviamente en las salas pudiendo apreciar todo el talento de nuestros artistas colombianos. Que tenga un gran día. Listo, mi Javier, muchísimas gracias a usted, a los oyentes, al equipo de Cristalina Estéreo, y pues acá siempre estamos para lo que se necesite y lo que se les ofrezca.